Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que está profundamente relacionado con nuestra forma de entender la vida, de entender el mundo y también con la forma en que hemos desplegado nuestra vida en nuestro ámbito de relaciones. Es un tema muy interesante y muy profundo. Hoy solamente vamos a enunciarlo y poquito a poquito iremos sacando toda la enjundia que hay ahí. Está relacionado con el ser humano como sujeto tricerebrado. Tricerebrado, es decir, como un individuo que tiene 3 cerebros en lugar de uno. Esa teoría cada vez es más popular y está más extendida. Últimamente, quien ha planteado una tesis en esa línea y la ha divulgado con más intensidad ha sido Claudio Naranjo, cuando habla de las 3 personas interiores, ¿no? Pero otros maestros antes que él han hablado de ese asunto del ser humano como un sujeto con 3 cerebros. En realidad eso pertenece a la psicología tibetana. Gurdjieff, no sé si os suena de algo, Gurdjieff fue un maestro de la primera mitad del siglo XX y él fue el fundador de la escuela conocida como el Cuarto Camino y también saca el tema a colación. Su discípulo Ouspensky lo desarrolla. Yo particularmente lo he aprendido de otro maestro que es Samael Aun Weor, de quien yo he aprendido esta tesis, ¿no? Pero en general es un asunto que cada vez tiene mayor popularidad, o que está más... o sea, es una línea de investigación que cada vez está más extendida, ¿no? ¿Qué significa que el ser humano tiene 3 cerebros, ¿no? Pues eso, que tenemos 3 centros o 3 ejes de desarrollo de todos los procesos y actividades de nuestra vida. Esos 3 ejes fundamentales, esos 3 cilindros, ¿no? Son el cerebro intelectual, que es el que todos conocemos y damos por sentado que es el único. Luego está el cerebro emocional y por último el cerebro motriz. El cerebro motriz tiene la característica de que tiene una naturaleza triple o 3 aspectos generales, que es el centro motor propiamente dicho, el centro instintivo y el centro sexual. Por lo tanto, el tercer cerebro debería ser denominado cerebro motor instintivo sexual. Así, ¿no? Hacemos como los alemanes que van encadenando palabras, ¿no? El caso es que ese cerebro rige todos esos procesos. Luego está el cerebro emocional, que rige las emociones, y el cerebro intelectual, que rige toda la actividad relacionada con el intelecto, ¿no? Vamos a resumir brevemente las tareas propias de cada uno de ellos, ¿no? Bien, la tarea propia del centro intelectual es todo lo relacionado con los raciocinios, el lenguaje, el razonamiento lógico, el razonamiento matemático, incluso el razonamiento abstracto, la sintaxis, las conexiones semánticas, las relaciones sujeto-predicado, todo lo que tiene que ver con, con el lenguaje, los pensamientos, los discursos, ¿vale? Los cálculos, todo eso lo procesa el cerebro intelectual, ¿de acuerdo? Luego está el cerebro emocional, que procesa todas aquellas sensaciones que pueden clasificarse en una relación dual o bipolar.
gusto, disgusto, alegría, pena, pobreza, riqueza, o sea, todas las sensaciones y emociones, ¿no?, que tienen una naturaleza o condición bipolar. En realidad es el ámbito o el campo de nuestras emociones, ¿no? Todas nuestras emociones están procesadas por ese cerebro, el cerebro emocional, ¿de acuerdo? No vamos a complicarlo mucho más de momento. Y luego está el motor instintivo sexual. Bien, pues la primera parte, ¿no?, el cerebro motor, es aquel que rige todas las actividades, todos los movimientos que hemos tenido que aprender. ¿Qué tipo de movimiento hemos tenido que aprender? ¿Se os ocurre alguno? Cantar, es decir, modular la voz para entonar, ¿no? Cantar, conducir, ¿no? Todo, andar, coger una cuchara, ¿no? ¿Os acordáis por casualidad, os acordáis de las primeras sensaciones cuando cogimos por primera vez una cuchara? ¿No? Yo tengo recuerdos vagos y, aunque da igual, el caso es que recuerdo perfectamente lo terriblemente difícil que era coger una cuchara y, por supuesto, llevarla a la boca y que apuntara. O sea, te ponías perdido, ¿no? Las primeras veces que un niño coge una cuchara e intenta comer solo, sin ayuda de la madre, solo con ella, la que se monta es tremenda, ¿no? Es algo complicadísimo, dificilísimo, ¿no? Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que todos esos movimientos que hemos tenido que aprender, luego se mecanizan. Y llega un momento, cuando ya están mecanizados, cuando están absolutamente programados, grabados y asimilados, entonces pasan a ser procesados por el cerebro instintivo, por el centro instintivo, la parte instintiva. La parte instintiva es aquella parte, aquel cilindro que procesa todos los movimientos que no hemos tenido que aprender. ¿Se os ocurre alguno de ellos? Respirar. ¿Cómo? Parpadear. Parpadear, claro. Uno fundamental, el movimiento del corazón. Afortunadamente hemos nacido con ese movimiento aprendido, no hemos tenido que aprender a bombear el corazón. Si no, imagina la cantidad de muertes que hubiera habido, ¿no? En el momento en que te despistas un poco en el aprendizaje, ahí te quedas, ¿no? Pero afortunadamente, hoy por ejemplo, esta mañana veía a un amigo, un buen amigo mío, y que hace poco pues ha tenido un sobrinillo, ¿no? Y entonces estaba ahí viendo al niño, con apenas una semana, y la abuela del niño, ¿no?, me decía, fíjate que él solo le pone el biberón y él solo succiona, ¿no? Fíjate que sabe la naturaleza, ¿no? Y realmente hemos venido con un gran porcentaje de conocimiento innato. Es como cuando uno ve esos reportajes de las tortugas, ¿no?, que cuando salen de los huevos, enseguida ellas solas saben dónde está el mar y van y se ponen a nadar, ¿no? Y uno dice, fíjate qué inteligente, ¿no? Pues el centro instintivo en el ser humano es el que contiene todo ese conocimiento. Un conocimiento muy, muy potente, ¿no? Como decía antes, cuando el conocimiento que ha tenido que procesar el centro motor está absolutamente dominado, pasa ese conocimiento queda grabado y pasa a ser procesado por el centro instintivo, de forma que muchas veces conducimos y de manera instintiva frenamos, por ejemplo. Antes de pensar la orden de frenar, por lo que sea, nos parece ver un balón o algo, una sombra que aparece repentinamente y instintivamente frenamos, porque ya todo eso se ha convertido en algo instintivo, ¿entendemos? Y las reacciones instintivas muchas veces nos salvan la vida, ¿vale?
Y por último está la parte sexual, ¿no? La parte sexual es algo tremendamente importante y delicado que más adelante lo abordaremos con profundidad, ¿eh? Pero bueno, para decirlo brevemente, para tener una idea aunque sea muy sucinta, el centro sexual es aquel que se encarga de generar energía sexual, ¿vale? La energía sexual no es meramente la energía que utilizamos para el acto reproductivo o el acto sexual. Eso pertenece más al centro instintivo que al centro sexual, ¿eh? El centro sexual es algo todavía más profundo. Y lo más interesante en esta cuestión es que el centro sexual, que es el que produce la energía sexual, es como el gran generador de energía que va a abastecer a los demás cerebros. Es decir, el cerebro intelectual para pensar necesita energía. El cerebro emocional para sentir también necesita energía, para procesar sus emociones. El centro motriz y el centro instintivo también necesitan energía que transforman en energía cinética, energía de movimiento. Pues ¿de dónde toman esos cerebros la energía? La toman de nuestra energía sexual, ¿no? La energía sexual es como el gran generador, ¿no? Es como la materia prima, ¿eh? Y los cerebros van sublimando esa energía sexual bruta, la van sublimando en formas propias de sus actividades, ¿entendemos? Freud, el padre del psicoanálisis, ya en su momento entendió, se dio cuenta de que el ser humano tiene dos instintos sexuales fundamentales. Esos dos instintos sexuales fundamentales son el instinto de Eros, el instinto erótico, es decir, el instinto creador, y luego el instinto de Tánatos, que es el instinto destructor. Y que las culturas, toda cultura, tiene esas dos facetas. Una cultura tiene una parte creadora, que es aquella a través de la cual cada cultura modula sus propias formas estéticas, artísticas, económicas, sus estructuras sociales, su estructura arquitectónica, en fin, todas las formas de la cultura. Todo eso solamente se puede crear con un impulso creador. Pero luego también tienen otro impulso compensatorio que es destructor, un instinto destructor. El instinto destructor se da en todas esas formas culturales que destruyen, pues en guerra, en formas que destruyen el medio ambiente, en formas que autodestruyen a la propia sociedad o a diferentes sectores de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entre construcciones y destrucciones va pasando la historia del ser humano, ¿no? Así vamos todos, ¿no? Eso me recuerda bastante a una tesis profundamente bella y llena de poesía, ¿no? Que aparece en uno de los filósofos presocráticos, que era Anaxímenes. Para Anaxímenes, el mundo, o sea, el arjé, ¿no? El principio constitutivo de todo, eran como dos fuerzas antitéticas. El amor, que era aquella fuerza que tendía a integrar y a unir, y el odio, que era aquella fuerza que tendía a disgregar y desunir, ¿no? Pues todo eso, en un sentido originario, pertenece a la esfera del centro sexual. Esos dos impulsos básicos de creación y destrucción pertenecen al centro sexual. De hecho, las pulsiones sexuales más profundas tienden a manifestar ambas vertientes, ¿entendemos? La parte creadora es la que es capaz de fecundar y crear un nuevo ser humano a través del acto sexual, propiamente dicho,
Y luego está la parte destructiva que se da en todos esos cuadros de sadomasoquismo, etcétera, ¿no? Esos psicópatas tremendos, ¿no? Que disfrutan matando a los caníbales, ese tipo de gente, ¿no? que digamos que desarrollan expresiones demasiado, no sé cómo decirlo, pues eso, demasiado instintivas, demasiado básicas o macabras, o como se le quiera llamar, ¿eh? Pero todo eso pertenece al ámbito de lo sexual. El canibalismo es una actividad que tiene su origen profundo en el centro sexual. Lo que pasa es que son impulsos no sublimados, ¿entendemos? Los valores culturales nos ayudan a sublimar esos impulsos. Existen formas culturales que permiten al ser humano canalizar de manera no conflictiva todos esos impulsos. Por ejemplo, el carnaval, ¿no? La fiesta de los toros, ¿no? etcétera, etcétera, etcétera. O sea, existen formas culturales que ayudan a la sociedad a canalizar de una manera, digamos, convencionalmente aceptada, ciertos instintos, ciertos impulsos muy, muy básicos que pertenecen a esa esfera profunda, ¿no? Del centro sexual. Una persona muy cultivada, muy refinada, no me refiero intelectualmente, porque a veces las personas más intelectuales son las más, no digo por lo general, pero que a veces una persona puede ser súper intelectual y ser un cínico y una persona súper perversa. Me refiero cultivada en un sentido moral o espiritual, ¿no? Personas que tengan valores humanos, ¿no? Encarnados, ¿no? Esas personas, ¿no? Son capaces de modular y sublimar esos impulsos que todos tenemos a través de formas muy bellas, formas de amar, formas de ayudar, en fin, formas muy creativas y muy bonitas. Porque también esas personas saben cuándo y cómo canalizar correctamente el instinto destructor. El instinto destructor también tiene formas correctas de enfocarse, porque forman parte también de la vida. Todos vemos que en la vida todo fenómeno tiene un momento de nacimiento y desarrollo, ¿no? Y luego tiene un momento de decaimiento, ¿no? y de fin, ¿vale? De deterioro y de fin. Eso nos va a pasar a todos, ¿no? Muchas veces yo, antes, a veces pasaba con un amigo por la ciudad, por los sitios, ¿no? Y cuando veíamos ahí a un abuelete de estos que ya están bastante mal, ¿no? Ahí o bien en silla de ruedas o bien ya en un estado ya muy mal, ¿no? Él me decía, ¿ves? Así te vas a ver tú. Yo decía, sí, y tú también. Pero bueno, pero es bueno recordarlo eso, ¿no? Es bueno recordarlo, ¿no? Porque es verdad. Uno cree que siempre va a ser joven, ¿no? Es curioso, ¿no? El tema de la edad en nuestra mente. Pero el caso es que, bueno, ya he explicado un poquito cómo funcionan esos tres cerebros y tal. Ahora bien, ¿cómo eso condiciona nuestra vida? Pues condiciona del siguiente modo. Todos tenemos uno de esos cerebros sobredesarrollado, es decir, saturado o desequilibrado, ¿vale? Y ese desequilibrio, es decir, todos hemos tendido a fijar toda nuestra actividad en nuestra vida en uno de esos cerebros más que en los otros. Es decir, todos tenemos los tres cerebros, pero siempre hemos tendido a abusar más de uno. Y ese abuso que hemos hecho de ese uno ha generado un desequilibrio en todos los demás, precisamente por la economía de energía que hay entre los cerebros y nuestra energía sexual. Por ejemplo, una persona
que sea intelectual, es decir, que tienda a abusar del centro intelectual, esa persona, llega un momento en que o sea, es ese tipo de personas que todo lo racionalizan, que su vida pasa siempre por la racionalización. Claro, como esas personas han abusado del centro intelectual, del cerebro intelectual, llega un momento en que el cerebro intelectual se queda sin la energía que le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como se ha quedado él sin su energía, y sin embargo, esas personas lo siguen explotando, ¿qué es lo que hace el centro intelectual? Pues le quita energía a los otros cerebros, por ejemplo, al cerebro emocional. Por eso, las personas excesivamente intelectuales o racionalizadoras son personas de emociones frías. O sea, son personas que no vibran con la... Es más, tienden a considerar que las emociones es como una debilidad. ¿Entendemos? Claro, las personas intelectuales todo lo filtran, todo lo perciben desde la razón. Su vida se resume en intelectualidades, raciocinio y juegos lingüísticos. Le encanta el debate, le encantan las tertulias, estar bien informado, leer la prensa, ver las noticias. Desarrollan una gran soberbia intelectual. Siempre quieren llevar la razón. La razón para ellos es lo supremo. Es el gran fundamento del ser humano, la razón. Lo que nos hace humanos y nos distingue de los animales es que somos seres racionales. Como si la razón fuera todo, ¿no? Las personas emocionales, en cambio, o sea, aquellas personas que han fundado su vida sobre el eje de las emociones, del cerebro emocional, y que lo han explotado demasiado o lo han saturado, o lo han desequilibrado, son personas que es pues, algo muy diferente. Todo es emociones. Son personas que viven la vida con mucha intensidad. Cuando están felices, están muy felices. Cuando les pasa algo mal, lo pasan fatal. El intelectual emocionalmente es mucho más estable, pero porque es muy apático. Eso significa que no vive la vida con intensidad, o al menos no con la intensidad con la que la viven las personas emocionales. Las personas motrices son aquellas que basan su vida en un eje o criterio de movimiento, de acción, de deporte, de acción, ya sea de muchas formas. Una persona motriz es una persona, por ejemplo, que prefiere jugar un partido de algo antes que leer un libro, por ejemplo, ¿no? O antes que ver una película romántica, ¿no? Por decir algo, ¿no? La persona emocional prefiere ver una película romántica antes que jugar un partido o antes que leerse un libro. Y el intelectual, por supuesto, prefiere un libro antes que cualquier otra cosa. Aún así, existen libros para emocionales, que son las novelas románticas, por ejemplo, películas para emocionales, ¿no? Las películas románticas, ¿no? Estas comedias de amor, ¿no? Estas películas de Richard Gere y no sé quién más, y Emma Thompson o quien sea, ¿no? En fin, y también existen películas para motrices, ¿no? Que son las películas de acción, ¿no? De Sylvester Stallone, de Claude Van Damme y toda esta gente, ¿no? Donde hay pues persecuciones, pasa de todo, todas las películas son siempre iguales, ese tipo de películas siempre son iguales, ¿no? Pero lo que le gusta al motriz es acción, movimiento, ¿vale? ¿Sí? Que me cuesta trabajo imaginarme una persona que no tenga muy desarrollado, no tenga saturado el cerebro intelectual. Ah, pues no, pues es muy fácil, mira.
O sea, el cerebro intelectual lo tienen desequilibrado los intelectuales. Pero existen muchísimas personas que no son intelectuales. Son personas, por ejemplo, emocionales, ¿no? La persona emocional es la persona, pues yo qué sé, que no entiende de argumentaciones. Por ejemplo, imaginaos una pareja, voy a poner un cuadro típico, o más que típico, tópico, ¿no? Una pareja donde el hombre es intelectual y la mujer es emocional. Entonces empieza la mujer. Ahí tú fíjate que nunca me dices nada, que yo siempre estoy pendiente de todo y tú ni siquiera me das la gracia de nada, que fíjate que no sé qué, que lo único que hace es reprocharme cosas y no te das cuenta que yo estoy siempre pendiente de todo y no sé cuánto, y nunca me dices ni siquiera un te quiero. Pero tú ya sabes que te quiero, ¿no? Tú ya lo sabes eso, ¿para qué? Esas son tonterías. No, pero yo lo necesito que me diga eso. Entonces el otro empieza a argumentarle, porque claro, a un intelectual doblegarse a expresar una emoción, eso es tremendo para un intelectual. Eso es como una humillación, ¿no? Eso es como derrumbarse, ¿no? Porque en el fondo el intelectual es muy inseguro, es muy cobarde. Entonces, por eso se refugian en grandes blindajes racionales, discursivos, en argumentaciones tremendas. En una discusión cualquiera que pueda tener una mujer emocional con su marido que es intelectual, pues yo qué sé, por cualquier asunto, a lo mejor simplemente ese asunto esa discusión se podría resolver si el hombre simplemente dijera, mira, lleva razón, perdóname, dame un abrazo. Tal, con eso ya se solucionaba todo el problema. Pero como él está, digamos, blindado en su razón y no va a dar su brazo a torcer bajo ningún concepto, empieza a darle discurso. Pero no te das cuenta de que eso es una falacia tuya, que no sé qué, que eso es un chantaje que me quiere hacer por no sé cuánto, que tal, y empieza a darle todo tipo de análisis. Cuando a lo mejor la mujer lo único que quiere es simplemente se conformaría en ese momento, pues mira, dame un abrazo, dame la gracia y ya con eso ya está, y todo sigue bien, no hay problema, ¿entendemos? Pero eso, el intelectual no entra en ese lenguaje porque no es su lenguaje. Él no está ahí, está en otra cosa, ¿entendemos? ¿Qué es lo que ocurre con los tres cerebros? Que cada persona tiende a relacionarse y a generar relaciones afines a esa manera de entender la vida. Es decir, un intelectual se rodeará de gente intelectual. Sus conversaciones serán intelectuales. Las cosas que hagan siempre serán en torno al intelectualismo y a todas las actividades de ellos. Las personas emocionales pues buscarán personas emocionales y las personas motrices buscarán personas motrices. Oye, pues alguien para ir al rally o para ir a jugar un partido, para ir a correr o para hacer cosas motrices, ¿no? Habilidades, manualidades, ¿no? Todo eso forma parte también del ámbito motriz, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, si un intelectual, ¿no?, le dice a su mujer que es emocional, mira, se me ocurrió una gran idea, te voy a llevar este fin de semana a Madrid a ver una exposición de cuadros, una exposición de arte. Ay, qué bien, qué romántico, ¿no? Bien, entonces van allí, van a Madrid ese fin de semana y van a la exposición y resulta que la exposición es de Kandinsky, por ejemplo, ¿no? De un pintor abstracto, ¿no? Claro, el intelectual está en su salsa. Fíjate el concepto estético, cómo Kandinsky supo descifrar los códigos sociales y plasmarlos a través de estos elementos, no sé cuánto, y hacía ahí un raciocinio ahí, ¿no?, de la pintura, ¿no? Y la mujer, pero eso lo puede pintar nuestro hijo, si son 4 manchurrones.
típica respuesta de intelectual. Es que no entiendes, ¿no? Porque el intelectual está por encima del bien y del mal. O sea, ese desprecio que tiene el intelectual hacia las emociones, ¿no? A lo mejor la mujer disfruta más de una exposición de cuadros del centro cívico del barrio, donde las vecinas han pintado cuadros de bodegones y de flores o de paisajes, y disfrutan mucho más porque esos cuadros transmiten unas emociones mucho más claras, más naturales, más sencillas, que no las pinturas abstractas del Guggenheim o del Reina Sofía o de cualquier museo de vanguardia de España, ¿entendemos? Pero es para que veamos con claridad cómo funciona cada uno de esos roles, ¿no? Si plantean ir al cine, a ver, ¿qué película vamos a ver? Pues claro, la persona emocional querrá ver una película para emocionarse, ¿no? Y el otro no, el otro quiere ver pues, una película tipo de Lars von Trier o de cualquier director de estos también vanguardistas, ¿no? O no sé, una película que tenga, no sé, un buen guión, una buena fotografía, que esté en las portadas del cine independiente, ¿no? Qué sé, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Claro, son películas súper lentas, súper aburridas para el emocional, pero el intelectual está en su salsa, ¿no? Está destripando la película. Fíjate que aquí este director ha hecho un guiño al cine de Antonioni o de Truffaut, no sé cuánto, y está el tío ahí destripando la película, analizando.